La solución como parte del problema. O sea, la llegada es un razonamiento que nos cuesta muchísimo hacer, ¿no? Sobre todo en el ejercicio del poder. El que llega con sensación de solución tiende a pretender quedarse a vivir ahí sin darse cuenta que puede pasar a ser muy rápidamente el problema. Sí, por eso, como decía Montesquieu, hay que controlar con instituciones a los hombres, ¿no? Por eso hay que poner periodicidad de mandatos, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un funcionario electivo, por ejemplo, es que haya periodicidad de los mandatos y que uno viva sabiendo de que lo suyo es fugaz. Por eso hay que hacer muchos cambios, porque es poco el tiempo que se tiene. Y eso me parece que genera una mayor vocación por cambiar, por establecer los cambios que son necesarios, y también una sensación de fugacidad que es la que tenemos nosotros en nuestro propio ciclo siempre vital. El otro ahí, ¿no? La relación con el otro, la responsabilidad hacia el otro, el compromiso y la lealtad con el otro, o solo el reclamo de la lealtad y el compromiso y el respeto del otro hacia uno. Acá usted escribe una cosa que me parece muy interesante, que dice, el monstruo se rechaza, hablamos de Frankenstein, se rechaza cuando ve su cara y su cuerpo reflejados en un estanque, porque antes ha mirado a otros distintos a él, o sea, se asusta de sí mismo. Claro. Pero además de ser distintos a él, se da cuenta de que los distintos son en alguna medida iguales entre sí. Claro. Entonces, el monstruo no ha tenido nunca un espejo frente a sí. La primera vez que se ve reflejado es en un estanque. Y él siente una sensación de extrañeza y después de horror, porque antes ha visto a los otros. Y los otros, de alguna forma, son bastante parecidos entre sí. Es decir, el primer contacto que él tiene visual consigo mismo es cuando se ve reflejado. La primera vez que se ve y ahí es distinto a entiende, los otros. Claro, y ahí entiende, intelectualmente, aunque no comprende, aunque le parece una enorme injusticia, algo parecido le ha pasado a su creador, que lo fue armando con piezas anatómicas de distintos muertos y lo hace con fruición y con fanatismo y con entusiasmo. Cuando lo ve moverse por primera vez, ahí siente una sensación de horror. Y él lo ha venido construyendo. Sin embargo, es como que mientras no se movía, mientras no tenía rasgos de humanidad, estaba bien. Cuando comienza a tener rasgos de humanidad, él se espanta y grita que es un horror. Una provocación personal. Sí. Usted fue, una más. Usted fue convencional sí. en el 94. Sí. Constituyente. O sea, la Constitución vigente, usted fue uno de sus autores. Sí. Usted fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner apenas asumió. Sí. Y usted es ahora miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se mira en el estanque, ¿qué ve? Yo veo una dosis importante de coherencia conmigo mismo, porque veo que no he traicionado mis convicciones en cada uno de los momentos que me tocó actuar. Después, cómo se ve hacia afuera, es una percepción que en general ha sido, digamos, muy benévola hacia mí, pues si no tampoco estaría aquí. Pero es una percepción que puede estar influenciada por conocimientos, desconocimientos, prejuicios. A mí me interesa tener los mismos ideales que tenía cuando yo era chico. Incluso este libro está pensado mucho en un rescate de la infancia, porque cuando yo era chico veíamos pocas películas. Era el matiné, digamos, el familiar. Eran 3 películas, ¿no? Y la de Tarzán se daba 20 veces, y la de Frankenstein se daba, y a nosotros eso también nos generaba angustia, terror, que hoy podría ser un dibujo animado casi para los chicos. Entonces, en ese rescate de la infancia, yo encuentro muchos de los valores que quiero mantener hoy. Así que cuando yo me miro en el estanque, trato de ver
ese chico que yo era cuando tenía 10, 11, 12, 15 años. Y si se mira en el espejo mío del periodismo, no me voy a adjudicar el ser el periodismo, pero en el espejo de los medios, porque doy por hecho que tanto la constituyente como haber participado del gobierno de Kirchner, como estar en la Corte, en la mirada vulgar, hay una palabra que es rosca. Y hay otras cosas que no se ponderan, no se ven y no sabemos aprovechar como valores para otro tipo de construcción. Bueno, mire, tiene muchas facetas su pregunta, pero hay una que me gustaría, digamos, enfatizar. Discúlpeme la autorreferencia, pero justamente estamos hablando de esto. Yo obtuve en el Senado de la Nación la mayor cantidad de votos que un juez ha obtenido hasta ahora para llegar a la Corte. Quiero creer que se ponderó ahí la capacitación, ¿no es cierto?, la parte académica, los antecedentes éticos y también la experiencia política. Y recuerdo mucho la intervención de un senador, el senador Rosas, del Chaco. Ángel Rosas. Ángel Rosas, que dijo, y está en la sesión del Senado donde se trata mi pliego, que él rescataba mucho para un juez de la Corte el hecho de haber participado y haber estado comprometido dentro de la democracia en el sistema y el régimen político. Y si usted pregunta cuáles son los 2 o 3 jueces, por supuesto, no pretende ser una comparación esto, pero si usted pregunta en Estados Unidos, ¿cuáles son los 2 o 3 jueces más importantes que ha habido en la Corte? Le van a decir, no sé, Warren, le van a decir Madison. Todos tienen un pasado fuertemente comprometido con la política y con la función pública política. Es decir, a mí me parece que eso es un valor, no es un disvalor. Por eso, frente a una imagen que pueda haber de rosca, yo digo experiencia. ¿Qué otro modo que la política existe para la construcción de un país? Ninguno. Yo iba puntualmente a esto, y que tiene que ver, sobre todo siendo la experiencia de la constituyente, ¿no? Sí. La constituyente del 94, que dejó un montón de medidas buenísimas y de modificaciones y de reformas extraordinarias por la incorporación de derechos, por una visión del mundo distinta, por una visión de las personas y de su participación, etcétera, etcétera. Pero pasó a la historia como el gran evento en el que todos se confabularon para que Menem fuera reelecto y punto. Y hoy que hablamos de la imposibilidad de ponernos de acuerdo, no llegamos a ver y no percibimos que la Convención Constituyente del 94 fue, y yo sé que usted tiene una visión de esto, tal vez el último intento que hemos tenido de conversar entre todos para darle una mirada estratégica a esa conversación, que ninguna otra cosa es una Constitución nacional. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que debería ser revalorada a 25 años, pues ya es una perspectiva, un cuarto de siglo, ¿no? Es una perspectiva importante. La calentura del momento ya pasó. Ya pasó, la reelección, la reelección no fue posible por la propia Constitución, ese tema quedó agotado. Pero quienes tenían la mirada larga ahí, como el caso de Raúl Alfonsín, por ejemplo, supieron ver que lo que iba a quedar de esa convención iba a ser lo otro de lo que estamos hablando. Ni siquiera cuando se sanciona la Constitución Argentina en 1853 hubo semejante reunión de personas y personalidades con semejante representación de intereses políticos y sociales como en 1994. Porque en 1853 no había un sistema electoral que permitiera una legítima representación y muchos de los convencionales de esa época pertenecían a otras provincias incluso. Pero en 1994 por primera y única vez, porque tampoco en el 49 ocurrió esto. En el 49 de alguna forma ganó una parte, perdió otra parte. En 1957 se vuelve a una constitución donde la mitad del país estaba de acuerdo, la otra mitad no estaba de acuerdo. En 1994 nos pusimos todos de acuerdo. Todos juramos la Constitución y ahí estaban Rico y Alfonsín. Rico, el que se había levantado. Se había levantado con Alfonsín. Zaffaroni y López de Zavalía. Peronista radical, Frente Grande,
Estaba Álvaro Alzogaray y Fernández Mejide. Estaban todos, se pudo. ¿La dirigencia política aprovechó bien esas modificaciones? Porque la pregunta concreta es la siguiente, y me gustaría ver si lo analizó o si en todo caso se puede llegar a replantear o arrepentirse de algo. ¿Fue bueno haber acortado las votaciones presidenciales a 4 años? Porque también nos sometió a una campaña electoral permanente donde el líder está pensando más en ganar la próxima elección y en el mandato del medio para poder ir a la otra, y en el otro mandato del medio para terminar con fuerza, y eventualmente el líder gasta más fuerzas en ganar que en gobernar. Para mí fue bueno, porque antes teníamos 6 años. Y en 6 años teníamos un problema irresuelto en la Argentina. Si un presidente perdía la elección de 2 años, a los 2 años se renovaban diputados, perdía la elección, le quedaban 4. Las legislativas siempre fueron cada 2. Cada 2. No llegaba. De 2 años a 6, esos 4 años que le quedaban eran muy complicados. Bien. Fue bueno para consolidar el sistema democrático viniendo de interrupciones militares por... 4 años uno dice, bueno, pierde la elección de medio término, la sociedad a lo mejor no quiere más ese gobierno, en poco tiempo tiene otro. Yo creo que lo de 4 años y una reelección fue muy bueno. ¿Sabe lo que haría distinto? Impediría, como en Estados Unidos, que el presidente que ha sido reelecto se presente alguna otra vez en su vida. Como dicen en Estados Unidos, fue reelecto, ahora va a escribir sus memorias. No por una cuestión argentina ni actual, no, conceptualmente. Humana. Humana. Y además exige a los partidos políticos que tengan figuras de recambio. De modo que eso, yo le insisto, no quiero que se vea esto una referencia coyuntural. No. Conceptualmente hace que quien es reelecto sepa que nunca más va a volver a ser presidente. Y me parece muy bueno esto. Vuelvo a lo humano, y esto tiene que ver con el poder. Frente a un contexto estético desfavorable, el monstruo decide optar por una alternativa lógica. Si él no puede cambiar a un universo que le niega la mirada, entonces habrá que crear un universo solo para él. Ahí es cuando le pide a su creador que le invente o le fabrique con otros muertos una compañera. Sí. Pero acá hay una cosa también de egocentrismo, de egoísmo generado por la propia marginación y la propia marginalidad. O de desesperación, ¿no? De desesperación. Supervivencia. Él ha probado, él ha creído que podía, no puede, es rechazado. Le queda el suicidio o compartir con alguien que no lo rechace. Bueno, nunca sabremos literariamente si esa mujer monstruo lo hubiera rechazado o no. No, claro. Porque el creador, porque Víctor Frankenstein, que es el científico, también juegan. Claro, cuando empieza a construir la mujer monstruo y en algún momento la destruye para no crear un mundo. Ahora, en la versión cinematográfica de James Whale, la novia de Frankenstein, que trabaja Elsa Lanchester, vemos una paradoja. La novia de Frankenstein es construida y se espanta al verlo a Frankenstein y corre en brazos de su creador. Quiere decir que ella elige la normalidad y no la anormalidad de su monstruo. Es decir, que es el colmo para el monstruo, el colmo de la desdicha para el monstruo. Es decir, que ni siquiera ha podido lograr que la mujer similar a él tenga su misma estética o tenga su misma valoración estética. Esta es una versión cinematográfica. Totalmente, sí, ¿no? Pero que implica un montón de valores, de visiones y de replanteos y de Seguro. cuestiones culturales y filosóficas, ideológicas y hasta religiosas. Y a eso voy, porque usted hablaba del creador, o sea, el conflicto del creador, o sea, el hombre que ha sido Dios, que ha inventado una vida desde la muerte y ha manipulado para la creación. Usted dice,
la facultad de correr los límites de lo imposible, de crear la vida, de jugar a ser Dios, encuentra en el siglo XIX a un hombre más confiado en sí mismo y en un Dios, y a un Dios más cuestionado. Un Dios que, desde las revoluciones burguesas, ha dejado de ser la fuente y justificación del poder para ser desplazado por el hombre, medida de todas las cosas. Un hombre que desde Descartes ha descubierto que por medio de la razón puede valerse por sí mismo y que desde la Reforma Protestante reivindica su derecho a interpretar libremente los designios de Dios. Del siglo XIX a hoy, cuando es posible ser el doctor Frankenstein y gozar de buena reputación, porque no estaríamos fabricando un monstruo, sino que estaríamos dando distintas opciones de creación y recreación de la vida, con células madre, con clonación, sí, con fecundación in vitro, con una cantidad de cosas que en ese momento no estaban. ¿Cuánto hemos avanzado en medio de discusiones tan calientes como la del aborto, por ejemplo, que ha vuelto a partir en dos a la sociedad, en este tema del hombre liberado y hecho dueño de las cosas y de los designios de Dios como último argumento para confrontar con esa independencia del ser humano? Yo no sé cuánto hemos avanzado o no. Lo que sí creo es que es necesario tener una lucidez sobre este tipo, un control o una cierta lucidez sobre este tipo de cambios. De eso va a tratar el segundo ensayo, porque hay una secuela. Viene uno segundo que es sobre la muerte o la inmortalidad. Porque, ¿y tiene monstruo también? Tiene monstruo, que es Drácula. Drácula es, digamos, el hombre... inmortal y sanguinario. Inmortal, sanguinario, pero además en algún punto aburrido también, porque tiene la inmortalidad y tiene que hacerse cargo de la inmortalidad, y eso no sabemos qué puede pasar. Pero ya nos están diciendo, si usted lee a filósofos como Harari, por ejemplo, en este siglo nos están diciendo que el promedio de vida del ser humano puede llegar en 40 o 50 años a ser 120, 130 años. Se ve como normal, usted ve cómo ha progresado de 50, 60, 70 años, 80, 85 años la expectativa media de vida en el mundo. Dice Harari, la gente se muere más hoy por problemas de mala alimentación que por hambre, y lo demuestra, digamos, con estadísticas. Sí, científicamente. Entonces, vamos a una vida más larga, vamos a trasplante de órganos, vamos a extender por vía de la medicina, como quería Frankenstein, digamos, lograr algo que viviera mucho tiempo. Hacia eso vamos. Sabemos, tenemos lucidez sobre eso, vamos a acompañar incluso jurídicamente esos cambios. ¿De qué forma? ¿Cómo será el sistema jubilatorio cuando una persona viva 140 años? Última, porque usted sabe, la vida de un clandestino es andar corriendo de un lado para el otro y el tiempo es poco. Y este es un lugar muy visible. Muy visible, y para un clandestino alguno puede interpretar que es el momento de detener a uno, ¿no? Una reflexión que es muy política. Usted hablaba recién de no solo de no arrepentirse, sino de reivindicar la actividad política como, sí, como una gran experiencia, incluso formativa para llegar a ser juez de la Corte Suprema. El monstruo de Frankenstein, dice usted, expresión de las fuerzas marginales de la sociedad civilizada, fealdad, incultura, pobreza, que llega a la vida con ojos nuevos y limpios para quedarse definitivamente, es un buen arquetipo para encarar el problema del sentido de la vida. Y después habla usted de la exclusión como gran problema. Ahí se le escapó el peronista mal, ¿no? Bueno, la persona preocupada por los excluidos, sin duda, sin duda. Y está dicho no solamente los excluidos en términos sociales o económicos. Nosotros reflexionamos... También culturales, de minorías, sexuales, de género. Sexuales, de género. Personas discapacitadas con enfermedades mentales. ¿Cuál es el rol que nosotros le damos a esas personas? ¿Qué hacemos por ellas? Con los autistas, ¿qué hacemos con esas personas? Es decir, me parece a mí
incluso saliéndonos del mundo específicamente de los seres humanos con los animales, con los perros de la calle, con todos. Es decir, ¿qué nivel de espiritualidad tenemos respecto de todos estos temas? A mí me parece que las sociedades hoy que se habla de desarrollo y no solamente de crecimiento, las sociedades más avanzadas son las que incorporan al PBI o al PBI por cápita los valores de salud, educación y calidad institucional. Entonces, se puede ser muy rico porque se tiene un recurso natural envidiable en un momento determinado. Pero ser desarrollado es otra cosa. Es tener una mirada de comprensión y respeto hacia el otro, es volcar recursos hacia los que más lo necesitan sin que esto sea entendido como una dádiva. Es entender que todos vamos a ser viejos, que todos vamos a ser jubilados, que todos podemos ser discapacitados, que todos vamos a tener problemas. Y un uso inteligente, productivo y a largo plazo de esos propios recursos naturales. Sin duda. Yo pensaba, venía a buscar al monstruo que tiene adentro, me terminé encontrando con un intelectual en la Corte Suprema. Última, sin hacer nombres. Un prejuicio eso, que puede ser intelectual y estar en la Corte Suprema. Sí. Totalmente. Sin hacer nombres. Si mañana por alguna razón le llegara de algún juzgado una citación para ser testigo o imputado en una causa, ¿qué haría usted siendo juez de la Corte Suprema? Me presento. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo. Si no hay ejemplaridad moral, es muy difícil generar seguimiento de conductas. Uno acá tiene que dar el ejemplo. En la vida privada, que muchos dirán que tiene que ver la vida privada, una vida privada recatada, y en la vida pública. La gente siempre está mirando. Y la gente es muy propensa a decir, fundadamente, pero si el juez no lo hace... Si el juez que me cita no me gusta... ¿Y usted cree que los jueces, a nosotros nos gustan todos los jueces? ¿O que a todos los jueces les gusta la Corte Suprema que tienen? Pienso que no. Pienso que hay jueces que no les gustará la Corte Suprema actual, a la Corte puede no gustarle tal o cual juez. Cada uno tiene su ponderación, su valoración. Pero son las reglas. Si uno no respeta las reglas, no puede pedir después que el resto las respete. Yo hay reglas que no respeto, por eso me volqué a la clandestinidad periodística. Y yo estoy no respetando una regla. Hay ciertas normas no escritas que prefiero no respetar, bueno, pero las escritas sí hay que respetarlas. Gracias, doctor. A usted. En la última definición del doctor Rosati radica uno de los principales escándalos del momento, el caso Stornelli. El fiscal del Cuaderno Gate sigue en rebeldía ante el Juzgado Federal de Dolores. No deja de ser un alivio salir de tribunales. Estoy clandestino, pero libre.